¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles, bienvenidos a Cámara Libre. Me da mucho gusto recibir una vez más en este foro la senadora del PRI, Yolanda de la Torre, es senadora por Durango, y también estuvo en la elaboración de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Nos va a platicar precisamente de la Constitución, algunos aspectos muy interesantes en esta fase de nuevos derechos a la que entramos. Lo invito a que se quede escuchando. Senadora Yolanda de la Torre, es un gusto tenerte aquí otra vez en este foro. Muchísimas gracias, Lili. Gracias por la oportunidad de poder conversar contigo y con tu público. Pues ha sido tema de mucho comentario en los últimos meses, obviamente, la Constitución de la Ciudad de México. A veces no entendemos mucho porque hay tanta palabrería en torno a la elaboración de la Constitución. Por eso me gustaría que tú nos explicaras de una forma más sencilla y más aterrizada, ¿cuáles son estos nuevos derechos? ¿En qué consisten? Exactamente a los ciudadanos de esta ciudad, valga la redundancia, ¿cómo vamos a sentir diferentes nuestras vidas? Primero, yo creo que será importante iniciar por qué una constitución para la Ciudad de México. Porque cambió su estatus jurídico. Hoy es una entidad federativa y requiere una constitución. ¿Y qué es una constitución? Es una ley fundamental, es una ley madre, que esta ley determina jurídicamente la forma de organizarse y la armonía de la sociedad. Y en base a eso, bueno, pues nos dimos a la tarea de esta nueva constitución, la primera constitución que tendrá la Ciudad de México, antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y fue muy interesante. Personalmente te puedo compartir que fue una vivencia, he participado en otros parlamentos, pero fue una vivencia muy interesante que todavía me está dejando reflexiones. Creo que tardará un tiempo. ¿Qué tiene de importante? ¿No quedó demasiado larga, por ejemplo? No, creo que nos hubiera faltado tiempo, siempre faltará tiempo para discutir y analizar. Iniciamos el 15 de septiembre y terminamos el último del mes de enero. Y así lo marcaba la reforma constitucional que mandató crear este constituyente, cómo se conformó. Y dirás, ¿por qué una senadora de Durango? Porque no solamente es la entidad federativa Ciudad de México, es capital del país y es sede de los poderes de la Unión. Y yo creo que diputados y senadores que podemos estar ahí, más otras personas, otros de la sociedad civil, otros con menos experiencia, aportamos mucho. Yo reconozco que los legisladores con nuestro expertise creo que hicimos una buena contribución. Pero además, ¿qué es importante de esta Constitución? Que es una Constitución de avanzada, que tiene un catálogo de derechos más amplios, de derechos de las personas, y eso es muy importante. Creo que no hay una entidad federativa que tenga esta perspectiva de derechos. Y además tiene principios. Esa es la mejor Constitución, comparada con las de los estados. En el tema de derechos, sí. Yo creo que es una constitución, es la mejor porque fue la que pudimos consensar y sacar, y siempre la que logra los acuerdos es la mejor constitución. Siempre habrá quien se quede, es que le faltó, es que le quitó, siempre habrá, eso es natural. Sí, pues esto es lo que se logró. Pero esto es lo que se logró y creo que tiene muchas cosas y esa es la parte que tenemos que resaltar. ¿Qué resaltaría yo? Se eliminó el fuero de todos los servidores públicos, incluyendo diputados locales y servidores públicos, y eso es algo que ha demandado la gente mucho. Otro tema que resaltaría. O sea, ¿no va a haber fuero para? Todas las autoridades y servidores públicos de la Ciudad de México, incluyendo los diputados de la Ciudad de México. Y esto es una innovación que además es algo que la gente ha pedido. ¿Qué tiene en el tema del Poder Judicial? Tradicionalmente, el presidente del tribunal es el presidente del Consejo de la Judicatura. Aquí no se ahora separó. ya no, ¿verdad? Ya no, y esto va a ser bien interesante. A mí me parecen las cosas interesantes. Pero de lo valioso que de manera personal a mí me tiene contenta, satisfecha, que valió la pena, porque fue un trabajo pesado, no fue un tema fácil, fue complejo, complicado, pero que me tiene contenta y satisfecha fue el catálogo de derechos y de principios. Los principios, ¿por qué son importantes los principios? Porque los principios son esos ejes conductores, esas columnas que abrazan los derechos y que hacen posible. Te pongo un ejemplo, interés superior de la niñez, que yo lo logré en la Constitución Federal, hoy está aquí, pero el interés superior de la niñez te permite que bajo ese principio
todas las actuaciones de las autoridades y los programas y las políticas públicas tienen que guiarse bajo la conducción del principio de interés superior de la niñez. Esta Constitución de la Ciudad de México Pone a los niños primero. Pone a los niños primero, pero además pone muchos principios que no tienen otras constituciones. Accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad pensamos que es pues el entorno, las rampas. No, accesibilidad es un principio fundamental porque accesibilidad es un derecho y es un principio. Es el único en el mundo, en las convenciones, que está reconocido así. Accesibilidad es ese mecanismo para hacer efectivos los derechos, pero también hay un principio de accesibilidad desde la perspectiva del entorno. Tiene el principio de inclusión. Así como para los niños y las niñas, el principio de interés superior es un eje fundamental, para las personas con discapacidad la inclusión es fundamental. Y esto significa que todas las políticas públicas, programas y todas las actuaciones de las autoridades tendrán que ser bajo el principio de inclusión. Y si es bajo ese principio, siempre las personas con discapacidad vamos a estar incluidas. Es muy importante, esto es de avanzada, en el mundo además. Otro de los puntos que ha llamado la atención es una muerte digna, ¿es correcto? Así es. ¿Qué quiere decir exactamente? Una muerte digna significa en términos llanos que las personas podamos decidir que cuando estamos en una situación de salud difícil, pues decir, oye, a mí ya no me intuben. Si yo no tengo posibilidades reales efectivas de seguir viviendo, no me tengan con máquinas ni aparatos que solamente alargan la agonía, que además hace sufrir la familia y que mucha gente tiene capaz de decir, déjeme morir sin aparatos, sin nada, de manera natural. Por eso se llama muerte digna. Además, quiero decirte que trabajamos, por ejemplo, con Katia Artigues. Es lo mismo que había reconocido la Iglesia. Sí, la muerte digna está reconocida que es por muy la diferente Iglesia. que la eutanasia. Es muy distinto. La eutanasia sí se requiere un agente activo que provoque un la agente muerte. pasivo provoque. Eso me parece que no encuentra los consensos. Lo que sí logró es la muerte digna, pero es importante porque es un buen referente. Las personas tenemos derecho a decidir, que no decidan otras personas por ti, que tú con anterioridad puedas decir que bajo una circunstancia no te tengan ahí con aparatos, porque además hay momentos que los médicos lo saben perfectamente, que lo único que están haciendo es alargar tu vida. Cuando tus posibilidades son menores a 20% o X%, tú puedes determinarlo antes y me parece que eso sí es de avanzada. También, junto con otra amiga tuya y mía que conoces bien, Katia de Artigues, que fue constituyente externa por el PRD, logramos juntas hacer una fuerza tan importante que es la primera constitución, no solo en México, sino en el mundo, que considera a las personas con discapacidad de manera preponderante. No solo nuestros derechos, sino además principios fundamentales como la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal y los ajustes razonables, que para las personas con discapacidad este principio es muy importante, porque eso es lo que hace efectivo que las autoridades, que cada construcción, que cada programa, que cada política pública realmente tenga la perspectiva que nos incluya. En el mundo es la primera que lo establece Con estos así. principios en materia de discapacidad somos pioneras en el mundo, no hay ningún referente, ni en ninguna constitución de ningún país, mucho menos de una entidad federativa, como es el caso de la Ciudad de México. ¿Y crees que sí se va a hacer como lo mandata Tiene que hacerse. Una constitución es aspiracional. Porque si queda en letra, pues sí, pues, se oye muy bonito. Sí, es muy bonito, pero esa es la parte aspiracional, lo que mandata las autoridades, y esto será de manera progresiva. Ningún derecho se logra de un día para otro, ni la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero esa es la tarea y ese es el mandato de las autoridades, trabajar para que esa parte de derechos y principios, de esa parte aspiracional que tiene todas las constituciones, no solamente de una norma jurídica, porque hay una esencia aspiracional, se vaya cumpliendo. Es una buena constitución, porque además tiene otros temas importantes. Yo presenté 13 iniciativas, las 13 quedaron incluidas. Entonces, me da mucho gusto. Presenté reservas. De esas iniciativas, ¿cuál es a la que más le tienes cariño? Todas tienen un apartado especial conmigo. Y además no solamente lo que presentas, es lo que logras construir en comisiones, lo que logras construir en reservas, ya cuando estás discutiendo. En reserva, por ejemplo, Katia presentó de Artigues una iniciativa, yo 3 en materia del lenguaje de señas mexicano. Y las
logramos hacer una sola y lograr la aprobación, y esta Constitución tiene el reconocimiento de lengua de señas mexicanas para las personas con discapacidad auditiva o sordas, y además se reconoce como patrimonio cultural de la Ciudad de México, y además reconoce el derecho de las personas sordas o con discapacidad auditiva a tener educación bilingüe, quiere decir en español y en lenguas de señas mexicanas. Y eso es muy importante porque las personas sordas son de las personas más segregadas, que es más difícil su incorporación porque no poderte comunicar en el lenguaje hablado como lo hacemos nosotros lo segrega. Y me parece que esta es de avanzada en el mundo que vamos a poder presumir ante Naciones Unidas. Yo quisiera tener la oportunidad. ¿Están más segregados que los invidentes? Son diferentes maneras de discriminación y segregación, pero sí creo que es de las discapacidades más duras, porque los invidentes se enfrentan otras barreras difíciles, pero ellos escuchan perfectamente y les permite y hablan comunicarse. Para una persona sorda, y además no escucha y no habla, simplemente queda aislada del mundo, sí, porque no hay manera de comunicarse. Y su primera barrera es la comunicación. Por eso estoy muy contenta. Van a ser los primeros beneficiados de lo que hicimos Cátedra Artigues y tu servidora, porque lo vamos a presumir en Naciones Unidas, porque va a ser paradigmática esta Constitución en estos temas en materia de discapacidad, de infancia. Logré incorporar el sistema para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Logré incorporar el sistema integral de asistencia social. La asistencia social tiene una gran tradición en nuestro país. Sin embargo, nunca le hemos dado el reconocimiento que merece y está incorporada. Está también la obligación de generar para las autoridades y para el gobierno políticas públicas para las familias. Está también incorporado en el sistema de asistencia social la atención para las personas, las familias y la comunidad en situación de vulnerabilidad. Pero además lo tendrán que hacer con perspectiva de derechos humanos y resiliencia. La resiliencia, que es esta capacidad de superar la adversidad a la que nos enfrentamos las personas, sea una discapacidad, sea una situación de violencia, una mujer, por ejemplo, o sea, también una contingencia. También hay un apartado para la cuestión de la violencia política contra las mujeres. Así es. En la medida que más avanzamos, Lili, las mujeres, por ejemplo, la iniciativa de paridad del presidente Enrique Peña Nieto, que a partir de entonces 50 y 50 en todos los cargos, bueno, dijimos, estamos avanzando las mujeres, pero la violencia política de género se exacerba y tenemos muchos casos en el país. Tenemos alcaldesas en Chiapas, por ejemplo, que las hacen renunciar por el hecho de ser mujeres. Y seguimos encontrando en campañas sucias, no solo en las redes, sino abiertas. En Tabasco, por ejemplo, Liliana Madrigal fue candidata a alcaldesa en el municipio de Centro Tabasco. De un día a otro apareció el municipio tapizado de mantas grandes en una agresión a su color de piel, a su condición de mujer, grosera, de lo más terrible, y además su crítica feroz al hecho de ser mujer fue muy dura. Por eso, entre más avanzamos, pues se exacerba. Es todo lo que tenga que ver en el sentido de atacar a una mujer dedicada a la política. En todo su lo que tenga ejercicio. que ver con el hecho de ser mujer es violencia, va a ser considerado violencia. ¿Qué quedó en la Constitución? Es motivo de nulidad de la elección. Motivo de nulidad de la elección. Tú puedes anular una elección porque hubo violencia política de género, y eso es muy importante. Las mujeres tenemos mucho que aportar a este país, pero también necesitamos mecanismos de protección. Son cantidad de las historias que hay, valdría la pena recopilar historias dolorosísimas. Es que sí, en de México mujeres, todavía es un mundo de hombres. pero las sí. mujeres somos valientes y estamos ahí, tenemos mucho que aportar a este país. Por eso fue importante. Senadora Yolanda de la Torre, muchas gracias por haber estado aquí para explicarnos con elocuencia y con pasión esto que quedó asentado ya en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Muchas gracias, Lili, porque me da la oportunidad pues de compartir. Estoy muy contenta de haber participado y bueno, pues de verdad muy, muy agradecida contigo. Esta es tu casa. También le agradezco a usted que haya escuchado a la senadora. Si va a continuar despierto, le recomiendo que se quede con la programación de Azteca Opinión, y si ya se va a dormir, le deseo que pase muy buena noche. Soy Lili Telles, gracias, hasta la próxima.